Buen día, queridos hijos. La gracia, la bendición y la paz esté con todos vosotros en este día. Martes 19 de mayo. Y el Evangelio para este día está tomado del capítulo 16, versículo 5 al 11 del evangelista San Juan. Pero ahora me voy donde aquel que me ha enviado, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Es que por haberos dicho esto estáis embargados de tristeza. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. Y en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y el Evangelio, como todos los días, no deja de sorprendernos con su riqueza y profundidad. Hoy Jesús nos dice que el Espíritu Santo viene a darnos claridad en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente a la condena. Nos habla de tres cosas: pecado, justicia y condena. Y es el Espíritu Santo de Dios el que viene a darnos esa claridad. El pecado. ¿Qué es el pecado? La mejor definición de pecado, o la que me gusta a mí, es la que está en el yo pecador, en la oración que conocemos. Pecado es todo pensamiento, palabra, obra u omisión contrarias a Dios. Y hay clases de pecado: mortal y venial. Los pecados mortales son los que atentan directamente contra uno de los mandamientos. Ejemplo: quien roba. Hay un mandamiento que dice no robar, está en pecado mortal. Y así, todos los pecados que atentan directamente contra el mandamiento son mortales. Pero también hay pecados veniales. ¿Qué son los pecados veniales? Son pecados que no atentan directamente contra los mandamientos. Son pecados más leves. Ejemplo: los pensamientos. Aunque pensemos cosas malas, no son mortales porque no las estamos llevando a la obra. Ejemplo: los 7 pecados capitales: el orgullo, la pereza, la soberbia, la envidia. Son pecados veniales, que la acumulación de pecados veniales puede llevar a un pecado mortal. Y la palabra capital, de donde vienen los pecados capitales, significa, o viene de la palabra cabeza, porque un pecado capital es cabeza o da pie para otros pecados. Sobre todo abre las puertas para caer en pecado mortal. Los pecados mortales, para ser perdonados, necesitan necesariamente el sacramento de la confesión, con la absolución del sacerdote. Los pecados veniales, con la participación en la Eucaristía y la comunión, se borran. Con el rezo en fe del yo pecador o del acto de contrición, con la lectura del Evangelio dentro de la Eucaristía. Entonces, estos pecados
veniales y mortales, viene el Espíritu Santo a darnos claridad sobre ellos. Pero sobre todo hay un pecado muy grande. Todos los pecados tienen perdón de Dios. Se preguntan muchos, ¿todos los pecados tienen perdón de Dios? O preguntémonos, ¿todos los pecados tienen perdón de Dios? La respuesta es sí, menos uno. ¿Y cuál es el pecado que no tiene perdón de Dios? La blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? La blasfemia no es decirle groserías a Dios, no es decirle vulgaridades a Dios, como muchos lo han entendido, no. La blasfemia es el pecado contra el Espíritu. ¿Y qué es el pecado contra el Espíritu? Es cuando una persona coloca el pecado por encima de Dios. Es decir, cuando una persona dice, mi pecado no tiene perdón de Dios, y se niega a recibir la misericordia de Dios, se niega a creer que Dios lo puede perdonar. Ahí hay un pecado que Dios no puede perdonar. ¿Por qué? No porque Él no pueda, sino porque la persona se niega a recibir la gracia, la misericordia de Dios. Y Jesús dice, el Espíritu viene a darnos claridad sobre ese pecado hoy, porque no creen en mí. El Espíritu Santo viene a llevarnos, a conducirnos a Jesús. Segundo, una justicia. Hay una gran diferencia entre justicia humana y justicia divina. La justicia divina va unida a la misericordia. Ejemplo, cuando alguien comete un error humanamente, por ejemplo, se roba un banco, roban muchos millones en un banco. Después esa persona reconoce que robó y pide perdón, se presenta ante la justicia humana. No le perdona. De pronto le menguan la pena, pero no hay misericordia. Si se ha gastado la plata, de pronto que la devuelva. Si una persona asesina a alguien también y se presente y dice, yo maté a tal persona o maté a tantas personas, no le perdona, tiene que ir a pagar. Así actúa la justicia humana. La justicia divina, ¿cómo actúa? Si una persona se arrepiente sinceramente, de corazón, y le pide perdón a Dios, Dios en su misericordia lo perdona, no hay condena, su culpa queda borrada. ¿Cuál es la condición? El arrepentimiento sincero de corazón y el propósito de enmienda y de cambio. El Espíritu Santo viene a darnos claridad sobre la justicia divina, que es diferente a la justicia humana. Pero la justicia divina va unida a la misericordia en este mundo. En este mundo la justicia divina va unida a la misericordia. Pero cuando pasemos a la eternidad ya no habrá misericordia, habrá solamente justicia, premio o castigo. Y esa es la obra del Espíritu, que viene a esclarecer, viene a darnos esa sabiduría para que nos acerquemos más a Dios y abracemos su misericordia, su justicia en este mundo. Tercero, una condena. El único condenado en este mundo es Satanás, el mal. Y muchas personas dicen, Padre, ¿y esa persona tan mala ya no está condenada? Vean, esa persona que ha cometido violaciones, que ha cometido robos, que ha hecho tanto daño, ha asesinado, esa persona no está condenada. Si vive, no está condenada, porque en este mundo actúa la misericordia. Si la persona se arrepiente de corazón, verdaderamente tiene una contrición de corazón profunda y tiene un propósito de enmienda serio y de reparar el daño, Dios la perdona. Por eso no podemos decir nosotros, cuando a veces equivocadamente decimos, esa persona no tiene perdón de Dios, esa persona ya se condenó,
esa persona ya está condenada, esa persona no tiene remedio de Dios. No, porque lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Lo que para nosotros no tiene remedio, Dios lo soluciona. Lo que para nosotros es difícil de entender, Dios lo esclarece. Que el Espíritu Santo venga en este día sobre nosotros y nos dé la gracia de entender cada día más su palabra. Queridos hijos, que la gracia y la bendición de Dios desciendan en este día sobre todos vosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.